Muy buenos días, bienvenidos y muchas gracias por su presencia en un nuevo encuentro para socios. A la habitual presencia de Alfredo Gutiérrez Giró, nuestro muy apreciado economista jefe del IAEP, hoy tenemos el gran gusto de sumarle la compañía de Julio Burtman, analista político, quien tiene la amabilidad de acompañarnos nuevamente en este ciclo. Así que muchas gracias, Julio. Si bien han transcurrido algo más de 6 meses del nuevo gobierno, parece ser una eternidad, y como nos tiene acostumbrados nuestra querida Argentina, ha pasado de todo, tanto en el plano económico, financiero, como en el político. Para ayudarnos en nuestros procesos de toma de decisiones, Alfredo y Julio han aceptado el enorme reto de analizar no solo la coyuntura actual, sino particularmente los grandes desafíos que enfrentaremos en el segundo semestre, con una política debatiéndose entre la popularidad del presidente y la gobernabilidad, y una economía que todos esperamos vaya a una segunda etapa. Un tema de orden, les rogamos enviar las preguntas que vayan teniendo por el chat, que contestaremos al final del encuentro. La dinámica va a ser, empieza Julio, después continúa Alfredo y vamos a dejar un espacio para tratar de contestar las preguntas que vayan surgiendo. Arranca Julio, lo voy a presentar después de haber resumido su currículum. Él es analista político y titular del Observatorio Electoral, una consultora de estudios políticos y sociales. Previamente se desempeñó en firmas de consultoría política y económica como Rosendo Fraga y Asociados, el Estudio Broda y Analítica. Es profesor de Ciencia Política y Geopolítica de las Universidades de Buenos Aires, la Universidad de la Defensa Nacional e Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Es doctor en Ciencia Política del Instituto de Estudios Políticos de París. Nuevamente, muchas gracias, Julio, por acompañarnos y arrancamos. Muchas gracias. Bueno, gracias Gustavo, gracias Alfredo. Voy a compartir una pantalla. Estimo se está viendo. Bueno, acá Sí, tenemos, perfectamente, perfectamente, Julio. perfecto, acá tenemos un tema que, bueno, como recién decía Gustavo, voy a hablar de la popularidad y la gobernabilidad, pero me voy a detener unos cuantos minutos en la popularidad porque este es un tema que siempre es importante, pero en este caso es especialmente importante. ¿Por qué es tan importante la popularidad en el caso de Milei? Porque Milei no tiene mucho más que la popularidad. O sea, Milei es alguien que ganó las elecciones en segunda vuelta. eh, ya sabemos que ganó las elecciones con 56% de los votos, después de una primera vuelta en la que su partido, La Libertad Avanza, que había tenido un crecimiento realmente récord de la historia argentina, de la nada al 30% de los votos. Un 30% de los votos que además es muy entusiasta, hay que decirlo. Y bueno, logra una mayoría de segunda vuelta que para muchos politólogos comparados, las mayorías de segunda vuelta son inestables, porque se trata de la sumatoria de diferentes electorados con diferentes grados de lealtad. Uno podría pensar que ese 30% que lo vota Milei es más duro en el sentido de más estable, que el 26% que se le suma a la segunda vuelta, que era casi todo de Juntos por el Cambio. Eh, Justamente en estos días se está discutiendo cuál es el grado de adhesión de el ex Juntos por el Cambio, que hoy está partido en por lo menos 5 pedazos, a el gobierno de Milei. Pero bueno, la figura de Mauricio Macri, por ejemplo, está mostrando ambigüedades cada vez mayores en su apoyo. Ahora bueno, recordemos cosas que ya sabemos todos, pero hace falta ponerlas todas en perspectiva. Milei no tiene gobernadores propios, no tiene intendentes propios, salvo algunos casos muy excepcionales de pueblos muy chicos en el interior profundo, eh, y tiene bancadas, tanto de diputados como de senadores nacionales, totalmente exiguas. Por lo tanto, la popularidad presidencial se sostiene, mejor dicho, sostiene al presidente en forma distinta a otros casos. Suele decirse que Milei hoy está disfrutando de la luna de miel. La luna de miel es ese periodo de 6 meses, 8 meses, un año, que disfruta todo presidente una vez que asume el gobierno. Acá vemos en esta diapositiva que Milei tiene una imagen positiva en la medición de junio, falta la de julio que está en marcha, del 52%,
que es, digamos, voto más, voto menos, lo que tuvo en las elecciones pasadas. 9 de cada 10 votantes de Milei en la segunda vuelta siguen apoyándolo. Ahora, lo apoyan a Milei más que a su gobierno. Ahora vamos a este detalle. Pero volvemos a las condiciones de Milei que hacen que la popularidad sea crucial, mucho más que en los casos de Alberto Fernández, Mauricio Macri o Cristina Kirchner. Eh, bueno, le decía que suele decirse que Milei está disfrutando de esa luna de miel, que es ese periodo de confianza que se le da a cualquier presidente nuevo. La luna de miel en Argentina tiene la característica, que es bastante común, pero bueno, en nuestro caso hay que destacarla también, que por lo general los presidentes salientes siempre vienen golpeados, ¿no? Pero además del golpe normal, Alberto Fernández estaba especialmente golpeado. Eh, Cuando asume Mauricio Macri, la imagen de Cristina Kirchner estaba algo debajo de los 30 puntos, que en aquel momento nos parecía muy baja imagen para los estándares argentinos. Algo parecido le pasó a Alberto Fernández. Cuando él asume la presidencia, Mauricio Macri deja el poder con una imagen también de unos 30 puntos, 30 moneditas. O sea que el va más o menos al 30%. Nunca ningún presidente bajaba demasiado de eso. Fíjense que Cristina Kirchner, que tenía una imagen negativa muy alta, aún así tenía un tercio, para poner un número redondo, de apoyo social. Alberto Fernández perforó todos los pisos. Alberto Fernández dejó el gobierno con una imagen de 15, 18 puntos, depende de la medición, pero estaba realmente bajo Alberto Fernández, con mucha decepción, no solamente de la totalidad del votante opositor, sino también de mucho votante del propio Frente de Todos, hoy Unión por la Patria. Además, recordemos que el desgaste de la gestión de Alberto Fernández era muy alto, no hace falta recordar lo que fue la inflación de la etapa final, y bueno, esa sensación de descontrol con Massa como un virtual presidente. Alberto Fernández dejó el gobierno en condiciones muy malas. Por lo tanto, podemos decir que Milei disfruta de la luna de miel adicional con el agregado de que viene de un gobierno que realmente había decepcionado mucho a la sociedad. Ahora, bueno, decíamos al principio, la luna de miel es una condición más o menos regular que tiene todo presidente. Si vemos la, la curva de Milei es similar a la de otros. Eh, este 50 y pico es más o menos lo que tenían los otros presidentes a esta altura de su primer año. Alberto Fernández tuvo un par de meses, en mi registro nunca llegó a esos números de 80%, habrá llegado al 60% en lo mejor de la pandemia, lo mejor de la pandemia desde el punto de vista de él, ¿no? Pero no más. Lo de Milei es normal acá. Lo que no es normal, como decía, es que sea lo único que tiene. Por lo tanto, la preocupación que uno tiene mirando estos números es que estemos ante un escenario en el cual la popularidad se pueda caer rápido. Porque si se cae rápido, es como que el gobierno se queda desnudo, porque bueno, se le cayó la popularidad, como decíamos, a Cristina, a Alberto, a Mauricio, pero todos tenían una coalición, todos tenían poder territorial, todos tenían además una expertise en la gestión de la difícil gobernabilidad argentina, que los hacía, digámoslo así, buenos flotadores en la adversidad. No sabemos nada de cómo se ve la adversidad en el caso de Milei. Y en el caso de Milei, concretamente la adversidad es este escenario derrumbe. Milei, bueno, les decía, tiene 52% de imagen positiva, pero tiene una característica distinta también que cabe. Es esto. Fíjense que esto también es un número de hace 3 semanas. La aprobación de gestión de Milei está en 43 puntos. O sea, hay una brecha de casi 10 puntos entre la popularidad personal y la aprobación de gestión. Esto no es normal. Siempre van de la mano estos puntos, estos números. Inclusive hay algunos presidentes que gozaron de una mayor aprobación de gestión que su popularidad personal. Porque la desaprobación de gestión, o sea, cuando alguien responde que desaprueba, que le pone un aplazo, digamos, a la gestión, no es algo muy frecuente en el primer año de gobierno. Es digamos que el changüí de la luna de miel hace siempre que este número esté muy por encima de lo que, bueno, por encima, vamos a decirlo un poco más modestamente, de lo que está en la actualidad.
También hay otros números que uno puede decir que son, bueno, esto no va. Fíjense esto, eh, uno de los aspectos centrales de la imagen de Milei, de su estrategia político-discursiva, es la idea de que él enfrenta a una casta todopoderosa. Esto es algo bastante interesante que logró Milei porque es muy convincente ese discurso de la casta, ¿no? La casta aparte expresa muchas cosas, expresa todo un estado de situación en Argentina, expresa a la clase política de larga duración. Milei también llega, por eso su irrupción tan inesperada, llega después de mucha estabilidad política en Argentina, ¿no? Porque si uno mira lo que fueron los ciclos políticos de la Argentina post-Perón, no habíamos tenido ciclos como el del kirchnerismo de 20 años en la centralidad, ¿no? El menemismo duró 10 años, el alfonsinismo duró menos de 10 años, el kirchnerismo duró mucho, y también el antikirchnerismo duró mucho, porque si bien la, la permanencia del antikirchnerismo en el poder fue breve, porque Mauricio Macri no religió, pero bueno, fue un proceso de gestación de larga duración y digamos que la dirigencia antikirchnerista está muy agotada. De hecho, una pregunta para hacernos vis a vis las elecciones del 2025, que ya en cualquier momento comencemos a discutirlas, es qué grado de renovación va a tener la dirigencia política, ¿no? Porque estamos manejando un conjunto de hipótesis en las cuales Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Sergio Massa pueden llegar a ser candidatos nuevamente. Por lo tanto, Milei, con este discurso anticasta, logró englobar a todo un conjunto de dirigencia que, como les decía, duró mucho más de lo que suele durar la dirigencia en la Argentina democrática. Eh, Ahora, Milei tiene entonces estas condiciones de que él logró un discurso efectivo, pero fíjense este número. Eh, la promesa de que el ajuste iba a caer sobre la casta y no sobre la gente, el 71% dice que no lo está cumpliendo. O sea, el 71% considera que Milei está ajustando a las personas y no a la famosa casta, que era su gran promesa de campaña. Eh, Acá hay un punto interesante también en cuánto puede durar la gobernabilidad, la popularidad de Milei. Una característica que tiene la popularidad de Milei y que en alguna medida explica ese gap inusual entre su 52% de imagen positiva y el modesto 43% de aprobación, es que buena parte de los mileístas no lo ven todavía a Milei como un verdadero presidente. Eh, Milei tiene una habilidad notoria en construir una imagen pública en la que él es una suerte de opositor. Esto está un poco facilitado por las condiciones, ¿no? Milei, bueno, ahora aprobó la ley base, muchos dicen que esto es un punto de inflexión, pues ya se le acaba la excusa de que no le dejan gobernar. Eh, pero bueno, Milei, dado que no tiene estructura política y además que Milei es tan inusual en su personalidad y su CV político, él deja siempre la sensación de que él es alguien que no forma parte de la realidad, que él es algo así como un representante de los problemas de la Argentina, un emergente del enojo de más de la mitad de la Argentina con la propia Argentina, alguien que aparte expresa muy bien, porque el núcleo mileísta es un conjunto de segmentos hilvanados de la sociedad que están todos enojados con la realidad argentina, ¿no? Ahí están los jóvenes, los jóvenes nunca han conocido la prosperidad en Argentina, ¿no? Hace, no sé, Alfredo, 10, 15 años que la Argentina realmente no crece, y por lo tanto alguien que tiene 30 años no vivió nunca momento de prosperidad, salvo alguna pequeña primaverita de consumo, pero no mucho más. Están enojados con la realidad argentina, todos los trabajadores precarizados, ¿no? Bueno, el famoso votante Rappi, ¿no? Como emblema de eso, pero que en realidad la Argentina informal, que fue creciendo mucho en los últimos años, el último siglo XXI, está
está molesta con la Argentina formal. Eh, por ejemplo, cómo surge esto en los estudios, ¿no? El cuentapropista, el vendedor ambulante, el que maneja una motocicleta para entregar mercadería a los consumidores, todo el tiempo siente que el Estado es un problema para él, que le piden registros, que le piden permisos. Por lo tanto, el discurso libertario enganchó muy bien con esa Argentina empobrecida pero informal, que ve al Estado como un problema y no como una solución, y que además no fue abarcada por el Estado kirchnerista. También están enojados con Milei, por ejemplo, los sectores más conservadores religiosos que se pudrieron del progresismo, del tema de los pañuelos verdes, del aborto, etcétera. Además, eso las encuestas mostraban que esa Argentina era bastante mucho más numerosa de lo que la política estaba dando cuenta. Y también se enojaban con Milei ciertos habitantes de provincias muy alejadas del AMBA que le echan la culpa al AMBA de los problemas de la Argentina. Y Milei, de alguna forma, bastante alquímica, si podemos decirlo, logró enhebrar esos cuatro segmentos que, si los sumamos a todos, son un conjunto un subconjunto muy importante de la sociedad argentina. Todo ese conjunto de enojados, a Milei lo sigue viendo hoy en día como quien los representa. O sea, no lo están viendo como quien está a cargo de su vida cotidiana. Por lo tanto, no sé si acá tengo la pregunta de... Eh, no, acá no lo tengo en este, bueno, pero va a estar en lo que van a recibir ustedes de parte del IAEF, pero por lo tanto, Milei, la pregunta no es tanto, que yo también hago esa pregunta en mis encuestas, pero no es tanto para mí cuánta paciencia le van a tener a Milei hasta que haya recuperación económica, que es un poco la forma que estamos todos evaluando el ciclo mileísta, porque pareciera ser un ciclo de sufrimiento coyuntural en pos de una recuperación por venir, y por lo tanto la ecuación de la paciencia pareciera pasar en ese eje. Pero yo creo que la pregunta correcta es: ¿cuándo van a empezar a evaluar a Milei como al presidente en ejercicio? ¿Cuándo van a dejar de ver a Milei, todos estos segmentos enojados con la Argentina, que sienten que ven en la peluca de Milei una representación? ¿Cuándo van a dejar de ver a Milei como quien los representa y van a empezar a verlo como quien los gobierna? Milei, bueno, además de contar con estas condiciones excepcionales que lo hacen ideal para jugar este juego de la antipolítica y el antisistema, Milei además esto lo hace bien, porque en el discurso de Milei, en las apariciones públicas de Milei, en la comunicación de Milei, él sigue apareciendo como alguien que está afuera. Ya lo hemos visto tantas veces cuando se discuten los viajes de Milei. O sea, Milei, entrevistándose con Elon Musk en campera de cuero, no está haciendo, no está comunicando que él está a cargo de la inflación cotidiana que sufren los argentinos. Él sigue siendo alguien que es una suerte de fenómeno excepcional, que está viendo cómo hace para sacarnos del pozo en el largo plazo. Volveremos a ser una potencia mundial. La Argentina es el faro de Occidente, la Argentina es la tierra de la libertad, vamos a ser el país más libre del mundo. Todas las cosas que Milei nos propone y nos promete, pero Milei no hace, por ejemplo, comunicación de gobierno. Excepcionalmente, en alguna entrevista en La Nación Más, hace alguna mención a tema de coyuntura cuando le preguntan, pero no es alguien que se haga cargo de explicarle a la sociedad qué es el día a día del gobierno. Por lo tanto, podemos decir que Milei tiene todas las condiciones para seguir siendo un líder excepcional, y además él juega ese juego con mucha eficacia. Fíjense también esta diapositiva que está acá. Esta es una pregunta que se hizo respecto a la crisis de emisiones, que parece que pasó hace un año, pero fue hace tan solo unas pocas semanas. La Argentina de estos 6 meses ha sido realmente frenética. Ahora estamos con la crisis de Corrientes, pero hace algunas semanas Misiones parecía que iba rumbo a una suerte de cordobazo. Eh, Esto fue algo que para mí es fundamental, lo que pasó en Misiones, porque la crisis de Misiones fue una crisis que, vengo de Misiones, estuve ayer justamente, es una crisis que en tiempos normales el costo lo hubiera pagado el presidente y su ministro de Economía, porque fue una crisis de bolsillo. O sea, los sueldos de Misiones estaban atrasados, lo del sector público y también lo del sector privado, empujados para abajo también por todo un contexto
misionero, pero digamos que la vida de Misiones iba con cierta resignación, aceptando los bajos ingresos en el marco de una economía que tenía unos costos también más o menos regulados. Pero bueno, cuando se quitan los subsidios y cuando se destapa la inflación, realmente fue insostenible la ecuación ingresos-costo de vida para los misioneros y salieron a la calle, primero los policías, después los trabajadores de la salud, después los docentes y finalmente terminaron en la calle hasta los propios jóvenes libertarios mileístas protestando contra el gobernador. Ahora, lo que era una crisis del bolsillo, pagando el costo del gobernador. Esta encuesta es la pregunta a nivel nacional, ¿no? El 53% dice que la culpa de lo que pasó en Misiones es del gobernador, 42% dice que del presidente y su ministro de Economía. Ahora, en Misiones, donde el gobernador y el oficialismo misionero lleva 20 años de una muy eficaz estabilidad, este número es todavía más alto. Aún los propios votantes del gobernador y del Frente de Renovador para la Concordia de Misiones le echaban la culpa al gobierno provincial de sus problemas de bolsillo. Esto es algo que, digamos, Milei lo hizo. Nadie habló de Milei en toda la crisis. El gobierno provincial, pues le tiene miedo a Milei, digamos, no le echó la culpa a Milei de todo esto, se bancó los costos, pero la sociedad tampoco le echó la culpa a Milei de cosas que, digámoslo así, Milei tuvo la culpa en el sentido de que Milei sacó los subsidios y Milei hizo el, bueno, Milei y Toto Caputo hicieron las movidas iniciales que dispararon un poco la inflación. Por lo tanto, bueno, un poco bastante. Por lo tanto, uno puede decir que Milei logró zafar de esto con su discurso anticasta. Ahora, acá yo tengo dos hipótesis sobre cómo sigue esto por delante, o tres, digamos. Una donde hay un despertar de la sociedad argentina, un despertar en el sentido de que se invierte la carga de la culpa y se comienza a ver a Milei como el protagonista de la vida cotidiana económica de los argentinos. Y ahí donde la evaluación cae sobre sus espaldas y podemos decir que comienzan los riesgos de Milei. Porque yo creo que Milei, si el día que caiga la popularidad, se va a empezar a despegar aún más el PRO. Fíjense que lo que está haciendo Mauricio Macri está anticipando una caída de popularidad. Y además Milei enfrenta una oposición que no tiene liderazgo claro, pero que no es débil. O sea, el peronismo no tiene un liderazgo claro porque no puede tenerlo, porque el sistema no permite que lo haya. Eh, porque el sistema argentino, digamos, no crea las condiciones para que la oposición se unifique hasta que no haya un candidato o precandidato presidencial, y falta mucho para eso. Pero el peronismo lo vemos que está unido, el peronismo barra kirchnerismo, ¿no? Lo vimos en el tratamiento de la ley bases. Votó todo en bloque y los pocos discos, los que votaron negociación mediante a favor, están en el ostracismo en la actualidad. O sea que no hay un peronismo dividido como el que tenía Macri o el que tuvo Alfonsín en sus inicios, para buscar momentos de cierta comparación de gobierno no peronista, aunque es un gobierno peronista que tiene bastante componentes de individuos peronistas dentro. Eh, Ahora, esta es entonces un escenario, ¿no? Donde de repente algo sucede en la conciencia de la opinión pública argentina y se invierte la carga y Milei se queda con su núcleo duro de enojados que están dispuestos a seguirlo hasta el final, digamos 20-25%, pero se cae el resto de la popularidad y ahí el presidente entra en en una encrucijada fuerte, ¿no? Ahí me imagino eh, sectores políticos, pero también corporativos de la Argentina que no van a perdonarle a Milei su debilidad y van a ir a presionarlo fuertemente. Ahí obviamente vamos a entrar en una crisis porque Milei es un aguerrido, es un decidido, es un convencido y él va a llevar su discurso anticasta con el acelerador hasta atravesar el chasis, ¿no? Eh, por lo tanto, creo que ahí vamos a un escenario de choque, en el cual Milei va a movilizar fuertemente a su núcleo duro y la opinión pública va a entrar en tensión y obviamente su debilidad para seguir aprobando leyes y sus futuras reformas
va a ser tal que no va a poder avanzar mucho más y se, se corre de ahí sobre todo el bloque PRO. Porque digamos que hoy el PRO, si bien no es tan numeroso, hoy es una suerte de mascarón de proa de lo que es la cooperación de la oposición con Milei, ¿no? Si el PRO se retira, me cuesta imaginar entonces que otros bloques siguen apoyando al bloque oficialista, que quería reducido a la Libertad Avanza, más el bloque pro libertad, que es el conjunto de los ex macristas que están con Milei, que no es deleznable, pero con un Macri de otro lado, no sé cuán numeroso puede llegar a ser. Por tanto, habría un Milei en minoría que tal vez podría llegar a zafar el escenario crítico del juicio político, o sea, Milei no puede tener menos de un tercio de una cámara porque ahí está tiro juicio político, o sea, tal vez con esas alianzas Milei queda a salvo juicio político, pero queda paralizado en el gobierno, mejor dicho, en el Congreso, y no puede aprobar más leyes hasta que logra restituir su base de gobernabilidad legislativa. Ahora tengo otro escenario más mileísta, y es el siguiente. En este escenario, Milei, con su notable carisma y habilidad, logra extender hasta fin de año esta alquimia mágica de que Milei no es evaluado como presidente y mantiene popularidad por su condición de representante de la crisis argentina. Sigue renovando la esperanza, sigue enamorando a la gente con la fórmula mileísta y logra empalmar con las elecciones de 2025. Eh, ¿Por qué yo lo voy a empalmar? Pues estas elecciones van a ser muy particulares. Las elecciones de 2025 son legislativas, ¿no? De medio mandato. En dos provincias, Corrientes y Santiago del Estero, se va a elegir gobernador porque tienen el calendario desfasado, pero va a ser básicamente de diputados y senadores nacionales. Eh, Ahora, estas elecciones son elecciones que son en teoría nacionales, pero en los hechos han sido provinciales. En los últimos las últimas décadas, el quid de estas elecciones son los candidatos legislativos, que aparte son de distrito, representando posiciones de política provincial, que después hacemos los analistas una suma un poco artificial y tratamos de dar una lectura nacional a lo que realmente está provincializado. Ahora, Milei no tiene un solo gobernador. Tienen algunas provincias un gobernador más o menos amigo, no sé, Rogelio Frigerio en Entre Ríos, Jaldo, que es peronista, pero que está hoy en una situación de cooperación muy activa con Milei. Bueno, puede decir que en Mendoza, ahí son un poco menos duros con él, pero propio no tiene a ninguno. Eh, por lo tanto, Milei está en condiciones de hacer una campaña, o sea, el mileísmo, la libertad de avance, está en condiciones de una campaña opositora a la casta de los gobernadores, que es lo que vimos en Misiones, ¿no? El gobernador como el nuevo culpable de los problemas argentinos. Por lo tanto, imagínense, si Milei logra aguantar con la fórmula mileísta de no evaluación presidencial y empalmar con una campaña en la que la libertad de avanza va a ser opositora, entonces digamos que la popularidad de Milei puede seguir eh, alimentándose de una nueva estructura de controversia política y podemos mantener la ruptura del termómetro de la evaluación por mucho tiempo. Esto sin duda sería excepcional. En algún momento esto se va a acomodar. Ahí tengo que pensar en términos convencionales de la Argentina. En algún momento le van a empezar a evaluar a Milei y a su partido como el partido que está efectivamente gobernando. Pero imagínense una campaña de la libertad avanza en la provincia de Buenos Aires. Va a ser una campaña anti-Kicillof, donde le van a echar la culpa a Kicillof de todo lo que pasa en la Argentina, no solamente por el pasado, ¿no? Por la herencia recibida, que es la forma tradicional de lidiar con el adversario, sino que además a Kicillof como el que está gobernando realmente la Argentina desde la provincia de Buenos Aires. Y así va a pasar en muchas provincias, le diría casi todas. Por lo tanto, creo que enfrentamos un escenario donde la excepcionalidad mileísta podría extenderse. Si no cae rápidamente la ficha de la sociedad de que Milei es el presidente, tal vez estemos ante un excepcional gobierno de luna de miel extendida. Bueno, y acá me callo, así le paso la palabra a Alfredo.
Muchas gracias, Julio. Bueno, excelente, y me deja ya una pregunta, pero que no la voy a hacer ahora, sino que la guardo para el espacio de preguntas, Julio. Así que, Gustavo, cuando llegue ese momento, tengo algo para preguntarle a Julio. Con mucho gusto. Inaugurás las preguntas, Alfredo, ahí está. Ahí vamos. Nosotros el último desayuno lo tuvimos por allá a mediados de abril. Y entonces la primera transparencia, la primera proyección que hicimos fue ¿dónde estamos en la política económica polietápica? Y con ese mismo título, dejé, y estoy poniendo para compartir, dejé esta presentación, que ahora debería aparecer, esta es el final, Sí. ¿dónde estamos en la política económica polietápica? ¿No es cierto? Porque en realidad hemos tenido todo un debate en el cual el gobierno ha participado activamente respecto de si esto era una nueva etapa o no. Recuerden ustedes que en algún momento, inmediatamente después de la aprobación de la ley base, dijo que no, que acá no había una segunda etapa, hasta la conferencia de prensa del viernes pasado del ministro de Economía, más las declaraciones del propio presidente, diciendo que sí, que arrancaba una nueva etapa. La primera etapa, y no quiero hacer mucha historia porque necesito hacer un repaso de esto, mirar la carta de intención del fondo para entender la hoja de ruta y después mostrarles algo sobre el tema monetario y el escenario monetario futuro. Esta era la idea básica de esa etapa, que iba a durar 3 meses, ustedes recuerdan, era construir un puente. Había que hacer un puente durante 3 meses, para eso el DNU, y para eso las medidas iniciales, la devaluación, de manera de que en esos 3 meses se aprobara la ley bases. Y entonces, a la salida de los 3 meses, vos tenías todas las instituciones jurídicas necesarias para poder iniciar la implementación de la reforma. Parados al 30 de junio, vemos que el puente tardó 3 meses más de lo esperado en construirse. B, que el puente está construido, pero que hay alguna tablita floja y hay algún lugar en donde no hay baranda. Entonces, yo pensaba, para los más veteranos, por supuesto, este no es el puente precario que cruzó Harrison Ford en su papel de Indiana Jones en la primera película, perseguido por los Tuks, creo que se llama El Templo de la Perdición, por arriba de un río lleno de cocodrilos. No, no se trata de eso. Pero tampoco es, digamos así, un puente súper sólido. Y ahí hay algunas limitaciones razonables. Y en segundo lugar, en la demora. La demora produjo, como un resultado inevitable, que el efecto de la depreciación inicial, de la devaluación inicial, de alguna forma se fuera comiendo en el tiempo más de lo que esperaba el propio gobierno. O sea, el pass-through fue importante, no solo porque el salto de precio fue grande, sino porque fueron 6 meses en lugar de 3. ¿Qué deja el primer semestre? El primer semestre deja como pros, como logros, 5 o 6 cosas que están planteadas ahí. Evidentemente hay una mejora en la situación fiscal, hay una mejora en la situación de reservas del orden de los 10.000 millones de dólares, tanto las brutas como las netas.
deja una mejora en la hoja del Banco Central y deja una morigeración, digamos yo, en la tasa de inflación luego del salto inicial. Ahí están de alguna manera los pros. Pero estos son claroscuros, como suele ocurrir en la política económica, y hay algunos puntos que no están suficientemente claros. La deuda de corto plazo del Tesoro del Banco Central ha aumentado cuando sumamos las dos. Hay un proceso de dolarización en la deuda del Banco Central a través del Obopreal. Dicho sea de paso, finalmente el Obopreal ponen en evidencia la cantidad emitida, alrededor de 10.000 millones de dólares, que eso de los 60.000 millones de dólares a los importadores era una exageración, que en realidad la deuda en el mejor de los casos había sido 30, pues el otro es el flujo, los pagos no acumulados eran los otros 30, y que ahí había mucho que ya había sido pagado por el sector privado. A pesar de la mejora, la situación de las reservas tiene un grado de debilidad importante cuando uno lo mira con cualquier estándar, y no me quiero extender en esto. Y las tarifas tienen un retraso del orden del 40% cuando uno las mira contra el IPC. Esos productos parte de la decisión de pisarlas o de postergar aumentos, por decirlo de otra manera, de los últimos meses. Y como dije antes, la depreciación de alguna manera se consumió el efecto inicial sobre el tipo de cambio real. Tres buenas noticias y un signo de interrogación. Las buenas noticias fueron la prórroga del swap, la aprobación de la ley de bases, obviamente, y el desembolso del Fondo Monetario. El signo de interrogación, por supuesto, se refiere a la gestión, ¿no? Ese punto que también marcó Julio, sobre que los números que reflejan la gestión de alguna manera están para abajo. Yo no sé si o están por arriba, por debajo de la imagen presidencial. Yo no sé si eso se refiere o está referido con el salto inflacionario, si simplemente hay una observación de cómo se está gestionando no solo la economía, sino el gobierno en general. Ahí hay un punto de interrogación. Dicho esto muy rápido para poder ir a las cosas más sustanciales. Y ahí quiero hacer un punto en el fondo. Obviamente nosotros aprobamos por decirlo de alguna manera, las metas de marzo, y tenemos virtualmente aprobadas las metas de junio. Fíjense que ya estamos en julio, por tanto todos los números de junio están arriba de la mesa. Cuando uno compara los números de la economía argentina con los números comprometidos con el fondo, ve que no va a haber problema en alcanzarlos. Entonces, ¿cuál es el punto? Argentina todavía tiene una reunión, una negociación en septiembre, que va a ser para aprobar las metas de junio, estas que estoy diciendo que de alguna manera están aprobadas, y en noviembre, chau, termina el programa. Y ahí hay que sentarse a armar el programa nuevo. Y ahí entonces aparecen todas las dudas de qué es lo que va a preguntar el fondo y qué es lo que va a pedir el fondo de cara a un nuevo programa, que por supuesto va a depender de qué es lo que nos puede ofrecer. Básicamente estamos pensando si es nueva plata, lo mismo más extendido, cuál es el producto. Entonces, desde esa perspectiva es desde la que hay que leer las recomendaciones. Ahí yo planteé algunas recomendaciones con un eje principal, la cuestión cambiaria. Y lo que nos está pidiendo es
la eliminación del blend más o menos rápido. Ahí ya el gobierno argentino dijo que no, que por ahí ahora vamos a seguir con el blend. Hay un debate si había una fecha de expiración en junio, que tenía que estar resuelto el tema en junio, que sí, que no. No me interesa ese tema. Lo que sí me queda claro es que para un nuevo programa con el fondo a partir de noviembre, esto que se llama algo así como prácticas de tipo de cambio múltiple, y acabo de hacer una traducción no muy fiel del texto del fondo, tienen que terminar. Entonces ahí eso está para mí claro. Y también está claro que el fondo está diciendo, y esto lo dice también más o menos textual, lo que tienen ustedes en el segundo bullet, el régimen de cambiario flexible y flotación administrada, ¿no es cierto? O sea, eso hacia ahí está apuntando el fondo. La tercera recomendación del fondo, que es más o menos Vox Populi, es la eliminación del impuesto país para fin de año. Y hay una frase también literal que dice: la gente tiene que ser libre de ahorrar y efectuar transacciones en la moneda de su elección. Esto no necesariamente significa eliminar el cepo, pero necesitamos otro tipo de cepo muy diferente al que tenemos ahora para que los individuos puedan ejercer esa libertad. Entonces, esto es lo que está taxativamente puesto. Pero hay una segunda lectura, que es, en otra transparencia aparece, que es lo que hay detrás. Pero yo, en lugar de aburrirlo con más texto, prefiero mirar algunas proyecciones selectas del fondo, ¿no? O sea, yo tijerieteé para hacer esto de los cuadros del fondo las variables que me interesa para desarrollar este argumento. La mayoría de estas variables está disponible hasta el 2029 en el documento del fondo. Yo corté para no abrumarlos tampoco con números en el 2025, pero voy a hacer también un comentario de lo que va detrás. El primer punto es: todo el mundo sabe que el fondo compra el argumento de que el producto va a caer 3,5 en el 2024. Dicho sea de paso, el presupuesto que ha presentado el gobierno para el 2024 y para el 2025 recoge los numeritos de la carta de intención del fondo, así que no hay que ocuparse demasiado de eso. Pero digo, la caída del producto del 2024 y un crecimiento para el 2025 del 5%. Si ustedes componen la caída del 2023 y la del 2024, se dan cuenta que lo que estoy diciendo, número más, número menos, es que el Producto Bruto del 2025 va a ser igual al Producto Bruto del 2022. Dijo para Julio las implicancias políticas de esto. Él hablaba de estancamiento, acá seguimos. Pero la mala noticia es que las proyecciones hasta el 29 del producto son al 3. O sea, no hay, digamos, un salto, una recuperación sostenida. Volvemos, en el mejor de los casos, a lo que es la tendencia histórica de Argentina. Uno hubiera podido pensar que, como ocurrió en 1991, cuando salimos de la crisis, en 92, 93, 94, tuviste 3 o 4 años creciendo al 8. ¿Okay? Después te agarró tequila, pero tuviste 3 o 4 años creciendo al 8. Yo no esperaba crecer al 8, pero hubiera esperado varios años de tasa de crecimiento del 4,5, entre 4,5, 5, ese tipo de números. El segundo dato que está vinculado con eso, fíjense la tasa de inversión. La tasa de inversión, que es paupérrima, va a seguir siendo débil. Hasta el 2029 no hay año en que la tasa de inversión en términos de producto supere el 20%. Eso significa lo que hay. No hay inversión. Hay un cambio en la composición de la inversión.
pierde 2 o 3 puntos la inversión pública, sube 2 o 3 puntos la inversión privada, y eso sí es consistente con el modelo. Pero con tasas de inversión del 20%, de debajo del 20%, perdón, evidentemente no vamos a poder crecer a tasas fuertes. Argentina no explota, ¿ok? En el buen sentido del término. ¿Mm? El otro dato que surge del fondo es el tema de las reservas y la cuenta corriente de la balanza de pagos, que es mi siguiente objetivo. Efectivamente, la carta de intención dice que Argentina va a perder en el tercer trimestre del año 3.000 millones de dólares de reservas, eso está dicho, con los mismos argumentos que ha explicado el gobierno. De ahí en adelante, ustedes ven que las reservas van creciendo de a poquito, ¿ok? Crecen un poquito en el 24, crecen un poquito en el 25. No hay un boom de crecimiento de las reservas. Eso quiere decir, me da la impresión de que y eso que tenemos en el camino al RIGI, que se supone que el RIGI nos va a dar ingreso de capitales. Y eso que se supone que tenemos en el camino, todas las medidas que tienen que ver con el blanqueo, que seguramente algún ingreso producirán, pero eso no se contrasta en la acumulación de reservas claramente. Con estos números, los indicadores del fondo de reserva van a seguir dando débiles. Y el otro punto que tenemos ahí es que la cuenta corriente de la balanza de pagos, creciendo en medio punto del producto, está bastante por debajo de el número que pensábamos nosotros de alrededor de 2 puntos del producto, para precisamente tener un crecimiento de reservas más grande del que tenemos ahora. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que si sumamos cuenta corriente débil con crecimiento bajo del producto, que no quiere decir que las importaciones van a normalizarse, pero no tanto, eso quiere decir que vamos a mantener una estrategia de tipo de cambio que el Fondo Monetario está, en el fondo, reclamando alguna corrección en el tipo de cambio real, pero tampoco tan extraordinaria. Dicho sea de paso, el fondo en esta emisión del acuerdo, en esta etapa del acuerdo, no estuvo tan taxativo como en la etapa anterior respecto a la cuestión del tipo de cambio real, pero ya se expidió que la Argentina tiene un atraso de 20-25% en el tipo de cambio, en términos del tipo de cambio real. Los números de resultados primarios están ahí a la vista. Y la otra cuestión que surge es la base monetaria, donde ustedes ven un crecimiento de la base monetaria. El crecimiento de la base monetaria, que haya un numerito así, lo que me está diciendo es que ellos ven, porque no se habla de un agregado bimonetario, de una base monetaria bimonetaria, ellos ven el peso sobreviviendo, ¿ok? El peso sobreviviendo. Así que eso está más o menos, es más o menos claro, solo que no aparece. Por supuesto está claro que el Banco Central sigue existiendo en su rol actual. El Banco Central, aún sin financiar al Tesoro, el Banco Central va a tener un rol comprando divisas, porque por algo aumentan las reservas. El Banco Central va a tener un rol muy importante como supervisor del sistema financiero, en su rol de supervisor del sistema financiero. Este no es un tema menor. El fondo va a pedir mayor independencia del Banco Central, ¿ok? En ese sentido, hay que diferenciar bien los roles. Una cosa es el presidente del Banco Central, otra cosa es el ministro de Economía, otra cosa es el presidente de la Nación.
eso necesita seguramente algún tipo de corrección. Dicho esto, para cerrar el capítulo del fondo, esto nos augura una negociación importante con el fondo por delante, que seguramente va a tener lugar formalmente de septiembre en adelante, con un ministro de Economía que va a tener que negociar nuevamente, valga la redundancia, con el fondo, casualmente una negociación que él abrió allá por el año 18, ¿no? Vamos a dejar entonces las proyecciones del fondo. Vamos a repasar rápidamente acá están, esto es más o menos explicado. Vamos a ir rápidamente a los datos de la macro, y porque quiero volver sobre un tema monetario que me interesa comentarles al final. Superávit 5 meses, por acá debe estar 6,5, resultado en la línea 3 del 2024, el superávit primario, el resultado financiero 2, después de, si ustedes quieren, esto lo traduciría a millones de pesos, de 6 de primario, 2 de financiero, 4 de intereses. Acá es el momento para hacer un punto sobre que estos 4 están destinados a subir. De hecho, porque toda la estrategia, vamos para atrás, de transformar los pases en esta letra de regulación monetaria emitida por el Tesoro, va a hacer que los intereses dejen de estar en cabeza del Banco Central y pase a pagarlo el Tesoro. Obviamente, los pases tienen la característica de pagar los intereses todos los días o todos los meses. En cambio, acá los intereses de las letras no son intereses, sino ajustes de capital más una renta real por encima, con lo cual todo el sistema para el cómputo con el fondo es diferente. Lo que estoy diciendo es que hay un resultado financiero base caja, que es el que estamos viendo acá para los 5 meses, que va a registrar moderadamente el impacto de este enroque. Obviamente la contrapartida es la mejora en el resultado del Banco Central, pero además hay un cálculo de déficit devengado del Tesoro que va a dar un déficit mucho más alto cuando pongamos el ajuste. Entonces ahí el fondo va a hacer seguramente alguna disquisición respecto a este punto. ¿Está claro que esto va a ocurrir? Está claro que ha habido siempre un debate cuando hay tasas de inflación altas, que la tasa de interés nominal incluye una parte de amortización de capital, porque la deuda en términos reales cae en un contexto de alta inflación, y por lo tanto no está tan mal colocarlo abajo de la línea, a la parte de intereses que corresponde a la compensación por la inflación. Esta discusión ya estaba en el año 78, para que ustedes se den una idea. Pero el fondo es medio renuente a esto porque de alguna manera hay un aumento de deuda que alguna explicación tiene. Ustedes saben que hay 2 definiciones de déficit, una es la que sale de esta cuenta, estoy mirando la pantalla, siguiendo esta lógica, y la otra definición de déficit es la variación de la deuda entre 2 momentos determinados de tiempo de la deuda pública. Y hay que mirar las dos. Esta tiene impacto monetario, la otra tiene impacto en todo lo que es la solvencia del sector público. Entonces, ahí hay un tema.
Seguimos con el otro punto. El paquete fiscal está hacia adelante. El paquete fiscal seguramente nos va a dar como resultado neto algún alivio en varios frentes. El blanqueo, los adelantos a los bienes personales, es un tema no menor en términos de stock, y en flujo tenemos efectos contradictorios o contrapuestos entre ganancias y el impuesto a los bienes personales. La actividad económica, no me quiero extender sobre eso, faltan locomotoras, los números siguen siendo complicados con los datos de mayo, y tenemos la inflación pisada. Hasta ahí. Yo quiero mostrarles, y voy a usar los últimos 5 minutos, lo que yo llamo la brecha de dinero, que nos va a servir para entender dónde estamos parados en términos de esta cuestión de la competencia de monedas, y también un poco a dónde está apuntando la estrategia del gobierno monetaria con los anuncios del viernes. Yo hice un ejercicio muy rápido. Acá tienen mayo del 24 contra abril del 18 y me salteo las etapas intermedias. Voy a comparar la cantidad de plata que tenemos los argentinos encima, medidos en moneda constante, de pesos de mayo del 24. Esa es la comparación. Eso es lo que llaman los recursos monetarios privados. Fíjense que tenemos en moneda constante, teníamos 94 acá, millones de millones, billones, contra 58 que tenemos ahora. Perdimos un tercio. Cuando separo eso, el dinero transaccional, sea el circulante que tenemos encima, los depósitos a la vista del sector privado y nuestras cajas de ahorro privados, pasaron de 61 a 34. Perdieron casi el 50%. Frente a este agujero aparece, y voy un minuto para atrás, el enfoque de la teoría cuantitativa, que dice: la cantidad de dinero, que es la M, por la forma en que da vuelta en la economía, es igual al producto nominal. Le hace el producto y el nivel general de precios. Esto quiere decir que si yo tengo una cantidad de M muy baja, el dinero transaccional, o pierdo M, algo del otro lado de la ecuación tiene que bajar. O la economía deflaciona o la economía recesiona. Y por supuesto, una combinación de los dos. Ojo que estoy diciendo que la economía deflaciona. No digo que la inflación se desacelere. Cuando digo que la economía deflaciona, digo que el nivel general de precios baja. ¿Ok? Entonces, acá hay una combinación de esto, y frente a esto hay distintas posturas. Y me vuelvo acá para volver a los cuadros. Ustedes han oído la teoría del helicóptero. Algunos economistas en Estados Unidos desarrollaron la idea que en determinadas condiciones de receso de la economía, uno podría tener un avioncito, un helicóptero que tirara plata, billetes, sobre la sociedad, la gente los agarra, los gasta, eso no tiene efecto inflacionario porque el M es muy bajo y estamos aprovechando para subir el M para evitar la caída en P o la caída en I. No va a ser ese claramente el camino que ha elegido el gobierno. Y un camino, por cierto, riesgoso. Entonces, si no es eso, ¿qué? ¿Cómo compenso el dinero transaccional por lo menos que necesito para operar? Y hay dos mecanismos. Uno surge de acá. Sacamos plata de los depósitos a plazo fijo. ¿Dónde están los depósitos a plazo fijo? Están escondidos. Es el dinero transaccional sacado de los recursos monetarios. Ustedes prefieren recursos monetarios menos dinero transaccional. Eso quiere decir que en pesos de mayo del 24, acá tenemos 24,
dinero de depósitos a plazo privados, acá teníamos 35 o 33. ¿Ok? Entonces voy haciendo un trasvasamiento, voy sacando plata del plazo fijo y lo voy metiendo en dinero transaccional, lo gasto y con eso sostengo mi capacidad de compra. ¿Qué me dicen los números de las planillas de control diario que llevo yo? Que efectivamente los depósitos a plazo fijo del sector privado están cayendo. Pueden caer por razones estacionales en junio, pero si yo miro los niveles de junio, son el promedio del saldo diario de junio es apenas 10% más alto o 7% más alto en términos nominales de lo que era en marzo. Eso marca la caída en términos reales. Y al mismo tiempo uno ve los depósitos transaccionales privados creciendo relativamente a una tasa alta. Esta es una manera. ¿Cuál es la otra manera? Bueno, la otra manera es, si yo tengo emisión cero, y por eso el mensaje del gobierno, empiezo a usar a fines transaccionales dólares. Y ahí está el famoso argumento de la dolarización endógena, de eso se trata. La gente que va a la caja de seguridad, saca plata y usa la plata de la caja de seguridad, y al principio puede ser que pase por un cambista y después no pasa por un cambista. Una vez que se cambian el estatus y se le da al dólar la capacidad de medio de pago para que cuando vayamos a tomar un café podamos pagar con dólares, básicamente eso. Y ahí van a estar estarían las dos monedas conviviendo. Esto tiene una vertiente, una variante de la cual no se habla, que es que tengo 18.000 millones de dólares en depósitos en dólares. No vaya a ser cosa que antes de ir a sacar la plata de la caja de seguridad saque los depósitos en dólares de los bancos para darles carácter transaccional, o sea, los cambie de ventanilla en el banco. No hay ninguna ciencia rara acá. Pero puede haber algún tipo de turbulencia. Así que esto es lo que está dando vueltas y frente a esto está la política cambiaria hoy plantada mirando hacia dónde vamos en el mediano plazo. Y con esto termino. El Banco Central ha tomado la decisión de acompañar este proceso con las medidas, acelerando el proceso de transformación de los pases en letras. Con eso calcula terminar de prolijar el balance del Banco Central. El último dato es de que todavía hay 16, el día 30 de junio había 16 millones de pesos en pases y ahora todavía hay un número parecido. Y a cambio de eso van las letras. Acá hay que tener un cuidado en varias dimensiones. Uno, los plazos, el descalce de plazos que significa para los bancos este tema. La liquidez de las letras es el punto débil. Y esa liquidez el Tesoro, el gobierno en general ha tratado de resolverlo diciendo que la plata va a ser depositada por el Tesoro en el Banco Central en sus cuentas y va a estar disponible. Entonces me pregunto, si llegara a haber una corrida de depósitos, lo que va a haber es un trasvasamiento, un prestamista de última instancia implícito, y entonces crece M y la regla de emisión cero por razones financieras, ¿cómo juega ahí? Y eso es lo que está una de las cuestiones que está en el fondo. La otra cuestión que está en el fondo es que no es lo mismo tener una deuda con el Banco Central que una deuda con el Tesoro. Hay límites del endeudamiento con el soberano en Argentina más mitigados, pero en el resto del mundo y sobre todo en el mundo desarrollado es un tema importante. Argentina tiene ya algunos problemas de negociación de la deuda,
una concentración de vencimientos importantes en el 2025 y en el 2026. Entonces, si hubiera ahí algún episodio desafortunado, que esperemos que no haya, eso podría repercutir sobre la cotización de esas letras, que no van a tener cotización, pero en fin, la evaluación de esas letras a los efectos de los supervisores de los bancos extranjeros que actúan en nuestro país. Ese es un tema ahí complicado, no se habla todavía demasiado porque está metido en la letra chica. Pero en fin, ese es el costo de alguna manera de emprolijar el balance del Banco Central. Si en el límite, y con esto cierro, Gustavo, si en el límite se diera el escenario de que los plazos fijos se transformaran en plata transaccional, si yo pudiera hacer el acto de magia de transformarlos, por supuesto el problema desaparece porque los pases hoy, las letras mañana son la contraparte de los depósitos a plazo fijo del sector privado. Si se transforman en depósitos transaccionales, tendrán un encaje muy alto, pero terminó el problema de los pases. Y nos estaremos a lo mejor encaminando hacia ese formato de banca que se llama Banca Simon, que anda dando vueltas por ahí también como una hipótesis de trabajo. Gracias, Gustavo. Gracias, Alfredo. Antes de las preguntas, un par de comentarios. Esta presentación va a ser subida al sitio oficial del IAF y a las redes sociales para el que quiera disfrutarla nuevamente. Y un par de avisos parroquiales de los próximos actividades del instituto. El martes 6 de agosto tiene lugar o tendrá lugar el Digital Finance Forum de 9 a 14 en el Yacht Club de Puerto Madero. Después nuestro evento principal, la convención anual del 5 al 8 de septiembre en Mendoza. Ya están abiertas las inscripciones para ambos eventos. Arrancamos con preguntas y en cumplimiento de pactos preexistentes, Alfredo, te toca a vos la primera. Dale. Me resultó muy atractiva la diferenciación que hiciste, Julio, de Milei en su rol digamos, de presidente, por llamarlo de alguna manera, con su rol de observador, y cómo la gente lo sigue viendo como un observador, comentarista, analista, y no sentado en el sillón de Rivadavia. La pregunta es, ¿hay algún riesgo, alguna probabilidad de que la gente lo vea mimetizado con el ministro de Economía? Porque al fin y al cabo él es economista, problema que compartimos. Y además, su discurso está totalmente centrado en la economía, porque obviamente por ahora le rinde frutos a culpar la herencia pasada, mostrar el éxito, digamos, de la tasa de inflación decreciente y el déficit cero. Pero en algún momento este tipo de costos va a empezar a aparecer, porque está en la lógica que así sea. Entonces, ¿ahí cómo va a ser? ¿Él se va a poder despegar o va a quedar un poco pegado en esa especie de rol de superministro de Economía que podría llegar a tener? Mira, mi respuesta va a ser muy especulativa porque no tengo mucha forma de avalar lo que voy a decir, pero yo creo que una cuestión que es muy distinta es el Milei que consumimos nosotros, los 20 que estamos acá conectados a, este, a esta presentación, y el Milei que consume buena parte de sus votantes, ¿no? Hay un Milei que sin dudas está completamente mimetizado, que es el que da conferencias, el que da algunas entrevistas a algunos periodistas en La Nación Más, o el que se comunica eh, casi te diría en código, interviniendo en la discusión de los economistas, que es un tema que, bueno, eh, es algo realmente muy, muy choqueante, ¿no? La forma tan agresiva que se refiere a sus propios colegas. Ahora, el grueso de la comunicación mileísta pasa por otro lugar.
Ese Milei que acá lo vemos como el verdadero Milei, ¿no? El Milei que está terciando en la discusión económica como si él fuera el ministro, y de hecho probablemente lo sea. No creo que realmente Caputo se mueva al margen de Milei, pero el Milei social es otro. Creo que puede haber un riesgo de que Milei se olvide de seguir haciendo su trabajo social, ¿no? Y por social no me estoy refiriendo que creo que se entiende, ¿no? A liderar a la opinión pública, que lo sigue por motivos muy distintos, como veíamos. Algunos lo siguen porque les encanta el conservadurismo, otros les encanta la rebeldía. Bueno, pero básicamente, por eso hago una aclaración. No digo que mi ley sea, este mi ley ajeno a la realidad cotidiana, a la gestión de la realidad, sea un mi ley comentarista, sino un mi ley que representa la frustración, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Porque la forma que Milei hace eso no es solamente con sus comentarios, sino también con la forma que él se planta, ¿no? Ese Milei eufórico, ultra optimista, también es parte de ese Milei que representa a la Argentina frustrada, ¿no? Porque él les traza ahí un horizonte casi de gloria para el futuro, un futuro que aparte dice 30 años, bueno. Pero eh, yo creo que ese Milei pasa por otro lado. Por lo tanto, creo que el Milei economista es de consumo minoritario, es un consumo de nicho. Gracias. Tenemos una pregunta, una muy válida duda de Carlos que dice, ¿qué valor se le puede asignar a las proyecciones del fondo cuando se ha cansado de equivocarse con sus evaluaciones sobre Argentina? Toda tuya, Alfredo. Las proyecciones seguramente salen de la lógica de un modelo, por eso son internamente consistentes entre sí. Lo que estoy diciendo es que por eso como hay un bajo crecimiento, entonces hay una baja tasa de inversión. Para explicar a qué me refiero con la lógica. En realidad la lógica causal es al revés, porque hay una baja tasa de inversión, hay una baja tasa de crecimiento. Eh, eh, yo lo que trato de plantear, más que el valor de las proyecciones, es el mood con el que mi acreedor se va a sentar a negociar conmigo. Así me está viendo mi acreedor y así está viendo mi acreedor mi economía. Yo tengo una visión diferente de mi economía, yo, el gobierno, ¿no? Entonces voy a tener puedo tener, la palabra no es feliz, pero un encontronazo entre esas dos visiones, ¿no es cierto? Que no son tan coincidentes. Eh, Desde ese punto de vista es que yo miraría las proyecciones. Y hay una que no mencioné, así que gracias, Carlos, la pregunta, porque me olvidé, es que ellos están viendo una inflación para el año que viene del 45%. Inflación que de alguna manera está recogida en el presupuesto. Este proyecto de presupuesto que mandó Milei estos días. Observen ustedes que el 45% no es compatible con una tasa de evaluación del 2% mensual. No sé si me explico. ¿Mm? Así que eso también forma parte de esas visiones divergentes, que no van a ser crisis. Trump va a ser presidente y quizás influya para que Argentina reciba un trato más benévolo, pero plata fresca es más fácil, es más probable un crédito del Tesoro de Estados Unidos que plata del fondo. Fresca en cantidades. Quedan un par de minutos. Yo tengo una pregunta, tanto una para Julio y una para Alfredo. Vamos con Julio. Después de, ¿cómo llamarlo? Toda la batalla de la ley de bases y reglamentación, ¿cómo ves funcionando al Congreso a partir de ahora? Bueno, me interesa mucho saber cómo se resuelve el tema del PRO. Creo que Milei demostró que la base de gobernabilidad potencial del gobierno es bastante más amplia, y que la oposición consolidada como tal es minoritaria. Por lo tanto, él tiene una situación
diferencias aparte a la brasileña, ¿no? En la cual tiene un bloque minoritario, pero una capacidad de negociar que es bastante más amplia, ¿no? Y aparte ahora tenemos un ministro político, antes no había. Eh, por lo tanto, creo que es muy importante saber qué va a pasar con el principal aliado de esta base de gobernabilidad, que es el PRO. Yo creo que el PRO, dependiendo, de acá a un mes se termina de definir cuál es el tamaño real del PRO colaborativo. Por lo menos temporariamente esto puede cambiar, ¿no? Pero creo que si el tamaño del PRO colaborativo queda reducido y tiene que negociar demasiado, creo entonces que la posibilidad de pasar reformas más importantes va a estar menguada. O sea, va a poder pasar alguna que otra ley, pero la segunda parte de la ley base que viene anunciando, que sería eh, sustantiva, esa la veo más complicada por ahora, hasta que no haya algún tipo de señal política distinta. Bueno, y la última para Alfredo. ¿Alguna reflexión sobre la conferencia de prensa del ministro de Economía y el presidente del Banco Central del viernes? Hay dentro de la carta del acuerdo con el fondo, hay un puntito que dice, sugerimos que haya mayor comunicación, una comunicación sobre las ideas del Banco Central. Hay un pedido de una mayor comunicación del fondo a Argentina. A lo mejor se encuadra en eso, a lo mejor se encuadra en la conferencia de prensa. Uno se articula con el reportaje que le hicieron al presidente a la mañana y eso era un poco el remate. Dicho eso, por supuesto, aprovechando para remarcar la idea de que no iba a haber una devaluación, dicho esto, había muchas medidas. Es una cuestión muy técnica esto de la letra y este problema de que los intereses entonces no se pagan y los bancos van a tener menos caja día a día y el tesoro capitaliza. Son cuestiones demasiado técnicas. Para, para la gente, y los que tenían que saber eso ya lo sabían. O sea, podías haber salteado la conferencia de prensa, ir derecho viejo a la reunión con los bancos, y haber hecho, si vos querías hacer la conferencia de prensa de todas maneras, algo más light, ¿no? Y dejar la parte dura, como se hizo siempre, comunicación con los bancos, comunicado al Banco Central el lunes, circular 1, 2, 3, toda la lista de circulares. Entonces, hubo mucha expectativa y la expectativa a lo mejor no se vio validada con las declaraciones y después eso produjo algún resquemor, alguna pequeña turbulencia el lunes y martes, ¿no? Ah. Bueno, muy bien. Cerramos agradeciendo a Alfredo y muy especialmente a Julio por sus presentaciones. A todos ustedes por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo encuentro. Que tengan un muy buen día. Gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, Hasta Julio. luego.